El tema del día de hoy trata sobre entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Para esto, el que nos va a enseñar es el maestro por antonomasia. Necesitamos un maestro que nos enseñe, que nos guíe. Si no sabemos algo, necesitamos alguien que nos enseñe. Y el que nos viene a enseñar cómo entrar en la presencia de Dios es aquel que ha estado en la presencia de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo el que nos puede indicar el camino, porque Él ha venido de Dios y Él ha subido nuevamente a la presencia de Dios. Entonces Él conoce el camino. Él es el que nos puede enseñar, el que nos puede ilustrar. Nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, que Nicodemo, siendo un principal de los judíos, fue a ver de noche a nuestro Señor Jesucristo, a el Maestro. Aquí nos está hablando de esa condición del hombre que vive en obscuridad, que el hombre que vive en esa región de tinieblas, lo que se le llama o lo que se le denomina el reino de las tinieblas, que también es el reino o el imperio de la muerte. El hombre, al separarse de Dios, cayó en este reino de la muerte. A más separación de Dios, Dios que es luz, Dios que es poder, a más separación de esa luz, el hombre cae en un estado extremo que es la región de las tinieblas, de las sombras de muerte. Por eso es que se está refiriendo a que Nicodemo, uno de los principales de los judíos, fue a visitar a nuestro Señor Jesucristo de noche. Porque nos está hablando de la condición del hombre que se ha separado de Dios y que vive y que habita en este reino de las tinieblas. Nicodemo, como todo hombre natural, común, solamente conoce lo natural, lo común. Y sobre eso va a enseñar y sobre eso va a hablar. Solamente conoce las cosas naturales, el mundo natural. Y en este mundo natural no hay una esperanza para el hombre más que tener una vida próspera, una vida saludable, alcanzar una longevidad y morir, volver al polvo. La máxima aspiración del hombre es tomar posiciones de poder, de honra en este mundo, ser un maestro, ser un presidente, ser un rey, ser un príncipe, tener bajo su mando a mucha gente. Y esa va a ser la máxima aspiración del hombre en este mundo. Se va a enfocar, va a luchar por tener una mejor vida en este mundo. Por eso es que Nicodemo le dice a nuestro Señor Jesucristo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Se está enfocando en las señales, se está enfocando en lo visible naturalmente, en las sanidades, se está enfocando en esos milagros, se está enfocando en cómo la gente sigue a Jesús. Y entonces eso es lo que le atrae, eso es lo que Nicodemo va a ver, porque nuestro Señor Jesucristo está mostrando lo que le atrae al hombre: el poder, lo natural, el dominio de las masas. Entonces nos está hablando de que el hombre ha caído, el hombre se ha separado de Dios. Y en esa separación de Dios va a desconocer, va a haber una brecha entre las cosas de Dios, entre la naturaleza de Dios, entre el conocimiento real de Dios y el conocimiento que tiene de Dios en este mundo, en este entorno natural.
Para Nicodemo, que va a ser el representativo de los hombres, de todos nosotros, hay una separación de Dios donde Dios está habitando en algún lugar X y que simplemente ha dejado al mundo, ha dejado al hombre a que él resuelva, a que él viva en este mundo y simplemente recibe cierto apoyo de Dios a través de ciertos enviados que le van a hacer recordar al hombre acerca de Dios. Pero donde el hombre no tiene más compromiso que acordarse en cierta forma de Dios, pero vivir su propia vida. Ocuparse de sus asuntos, de sus negocios, ocuparse de su vida, ocuparse de su cuerpo. Entonces aquí manifiesta una separación. Dios por su lado y el hombre por su lado. Y todo va a estar bien, según el hombre, mientras se acuerde de Dios. Pero él puede continuar y puede seguir su vida. Nuestro Señor Jesucristo le dice, nuestro Señor Jesucristo le va a enseñar. Y entonces aquí se manifiesta la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese ministerio como maestro, aquel que viene a enseñar. Y el que viene a enseñar comienza planteando el plan de estudios. Comienza planteando los puntos que va a tratar, que va a enseñar, los puntos en los cuales se va a dirigir y los puntos que va a hacer que el estudiante, que el alumno, aquel que está aprendiendo, se enfoque, los aprenda y los ponga en práctica. Y entonces él comienza a exponerle su plan de estudios. Y este plan de estudios consiste en 2 puntos. Ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el primer punto. Entonces, el Señor Jesucristo no está perdiendo el tiempo, sino que se va a enfocar a enseñarle, a hacer la obra. Nuestro Señor Jesucristo no tanto vino a hacer esos milagros, esas operaciones que son milagrosas, sino que nuestro Señor Jesucristo viene a enseñarnos para regresar al Padre, para entrar en la presencia de Dios nuevamente, esa presencia que se perdió con el pecado, esa presencia que se perdió al hombre caer y entrar en el reino de la muerte, de las tinieblas. La función de nuestro Señor Jesucristo es regresar, sacarlo de esas tinieblas, sacarlo de ese estado en el que se encuentra. Y entonces le está indicando, os es necesario, te es necesario que nazcas de nuevo. Si tú quieres ver cosas realmente extraordinarias, cosas realmente maravillosas, es necesario que nazcas de nuevo. Conoces el mundo, conoces su corrupción, conoces las tinieblas. Has vivido siempre en estas tinieblas, pero es necesario que conozcas a Dios. Es necesario que vuelvas a Dios, que lo conozcas personalmente, no de oídas, no de lejos, sino que lo conozcas personalmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo para ver. Primero es ver el reino de los cielos. Así actúa nuestro Dios. Así actúa nuestro Padre Celestial. Cuando sacó a Israel de Egipto, dice que mandó que 12 espías, que 12 personas fuesen a inspeccionar, fuesen a ver
la tierra prometida. Primero es ver la tierra prometida. Primero es ver lo que vas a tener, a dónde vas a entrar, a dónde vas a llegar. Y esto es importante porque esto va a mostrar la condición, la preparación del hombre para aprovechar lo que se le está ofreciendo, lo que se le está presentando. Porque si no sabe reconocerlo, ello no le va a aprovechar. Y esto está ejemplificado en aquella enseñanza con los cerdos, con el cerdo y las perlas. Si se le echan perlas al cerdo, el cerdo no las va a reconocer, no va a saber para qué sirven, no las va a saber diferenciar y entonces no las va a aprovechar. El que puede aprovechar las perlas por su valor es aquel que conoce el valor de las perlas, en qué lo puede utilizar, dónde lo puede cambiar, dónde puede adquirir dinero por esas perlas, en qué joya ponerla para que luzca bien, luzca una elegancia. Si no se sabe reconocer la perla, entonces simplemente se va a pisotear, se va a destruir, se va a perder el valor, se va a perder la función, la utilidad de esa perla. Pero es que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario que primero conozcas el reino de los cielos, primero lo veas y viéndolo vas a reconocer y vas a saber aprovecharlo y entonces vas a querer entrar en él, vas a querer tomar posesión en él, vas a querer vivir en él. Hay una diferencia de vivir en esta tierra a vivir, a entrar en el reino de los cielos. Pero esa diferencia solamente se puede comprobar viendo el reino de los cielos y la tierra o lo terrenal. El hombre no está capacitado para ver las cosas espirituales, porque ha nacido en la carne. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Dios ha prefijado esos tiempos para que le busquemos y le hallemos. Y el tiempo de nuestro Señor Jesucristo viene a dar ese cumplimiento para poder hallarle. Y para poder hallarle es necesario reconocer lo espiritual. Es necesario reconocer la naturaleza espiritual. Y para esto se necesita al Espíritu Santo, que nos va a ayudar y nos va a guiar en lo espiritual, enseñándonos las cosas espirituales. La primera forma de reconocer las cosas espirituales es reconociendo y es viendo que Dios no está enojado, que es tiempo de misericordia, que es tiempo de gracia, que no es tiempo de juicio ni de condenación, sino tiempo de acercarse, donde Dios está esperando, donde Dios ha abierto las puertas para que puedan regresar a su presencia. Lo primero que nos enseña el Espíritu Santo es la misericordia de Dios, la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que viene
a reconciliar, viene a manifestar esa paz para que no haya esa separación. El hombre en el pecado fue separado, pero nuestro Señor Jesucristo viene a unificar, viene a reconciliar, a establecer esa paz. Y entonces Dios no está lejano, sino que Dios está cercano. Es necesario reconocer esa cercanía de Dios, la misericordia, la gracia, el perdón, la salvación. A muchos hombres no le importa esa separación con Dios. O sea, el hombre vive su vida natural, su vida material, sin importarle Dios, ni su naturaleza, ni su reino. Por eso es importante reconocer. Si no se sabe reconocer, va a ser inútil. ¿De qué me sirve, como dijo Esaú, de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve el reino de los cielos? ¿De qué me sirve el perdón de Dios? ¿De qué me sirve su amor, su misericordia? ¿De qué me sirve el sacrificio de Jesucristo? Si no hay una utilidad, si no se puede ver esa utilidad, entonces no se puede entrar en el reino de los cielos. Queremos entrar en el reino de los cielos, es necesario reconocer la utilidad, lo valioso, lo útil, lo necesario, lo indispensable para nuestra vida. Y entonces, reconociendo, se puede entrar en el reino de los cielos. Pero para esto nos dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario entrar en ese cauce, entrar en ese camino. Nuestro Señor Jesucristo le va a enseñar. Nicodemo no entiende, no sabe. Pero nuestro Señor Jesucristo sí sabe y entonces le va a enseñar. Nicodemo dice, ¿y cómo va a ser este nuevo nacimiento? ¿Acaso puede el hombre entrar siendo viejo? ¿Acaso puede el hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo está hablando de una lógica natural, de un razonamiento natural. Aún no puede ver las cosas espirituales, pero tiene interés, quiere saber, quiere aprender. Y nuestro Señor Jesucristo está aquí para enseñar. Y entonces le contesta y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí le está dando esa enseñanza a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y va a conocer las cosas de la carne, las cosas materiales. Y lo que es nacido del Espíritu va a conocer las cosas espirituales. Y entonces le pone ese ejemplo. El viento sopla de donde quiere. Hay una diferencia entre la autoridad del hombre. Hay una diferencia entre la vida del hombre y la vida del viento. El hombre no puede dominar al viento. El viento es independiente. El viento es libre. El viento tiene su gobierno, su dominio, su función. El hombre no puede dominarlo. No puede saber de dónde se originó ni hacia dónde va. Son como dos naturalezas diferentes. Pero si el hombre quiere saber sobre el viento, quiere vivir esa naturaleza del viento, esa experiencia del viento, tiene que hacerse viento. Tiene que volverse viento.
Entonces tiene que dejar su naturaleza natural, tiene que dejar su naturaleza carnal, terrenal, física, y volverse como el viento. Y entonces vas a saber de dónde viene y a dónde va. Está hablando de entrar en el cauce. Está hablando de entrar dentro de ese cauce. Si tenemos un río y el río está corriendo, el río está fluyendo y el hombre está parado a la orilla del río, eso no le va a dar ningún beneficio al hombre. Simplemente el cauce está ahí. Pero si el hombre quiere aprovechar ese cauce y entonces quiere trasladarse a través de ese cauce, tiene que entrar en el río. Tiene que entrar, tener una fabricación de una canoa, de un bote, de un yate, de un barco, para entrar en ese cauce. Y entonces recorrer el camino del río. El hombre que quiere entrar al reino de los cielos, primero reconoce ese cauce, primero reconoce ese camino. Y ese camino es el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo el camino, es ese cauce que nos lleva al reino de los cielos. El hombre primero reconoce el cauce, reconoce el camino, hacia dónde le puede llevar ese camino y aprovechar el cauce para llegar a esa meta, a ese objetivo. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como el camino, un cauce que tiene un objetivo, porque Él ha venido del Padre y regresa al Padre. Entonces es un camino que puede recorrerse, es un camino seguro. Hay que aprovechar ese camino. Por eso es que primero es ver el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se puede ver por ese camino, por el perdón de Dios, por la misericordia de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada que nos limpia, nos purifica y nos santifica, por esa sangre que nos compra del pecado y por la cual tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el camino. Si no se reconoce, no se puede utilizar el cauce, no se puede utilizar la meta o el objetivo. Reconociendo ello, entonces es entrar en ese camino, es entrar en ese cauce, es volverse viento o volverse parte del viento. Y volverse parte del viento es ser dirigidos, ser llevados, encauzados por ese viento. Cuando la embarcación entra en el río, entonces la corriente comienza a fluir, a arrastrarlo, a llevarlo. Y si la embarcación no tiene resistencia, entonces va a caminar, va a avanzar y llegar a la meta, llegar al objetivo. El Espíritu Santo viene a cumplir la función de nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos, para llevarnos a toda verdad. Entonces, cuando estamos en esa comunión, en esa enseñanza por el Espíritu Santo, somos llevados a la presencia de Dios, porque esa es nuestra meta. Somos llevados nuevamente a ese lugar de comunión con Dios. Entonces, ¿cómo entrar a la presencia de Dios? Reconociendo primero el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Segundo, entrar en ese camino, aprovechar ese camino, aprovechar la corriente, la enseñanza para llegar a la presencia de Dios. No hay otra forma de llegar a la presencia de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo ha venido para enseñarnos, para restablecer esa comunión, esa relación con Dios. Y ha pagado el precio, y ha pagado el peaje,
y ha pagado para que ese camino pueda ser utilizado. Debemos de valorar ese gran privilegio que hemos obtenido de parte de Dios en su misericordia, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que viene a restablecer y a llevarnos a la presencia de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios si no es creyendo en nuestro Señor Jesucristo y en que su obra es realmente beneficiosa para nuestra vida. Reconozcámosle y vayamos y entremos en la presencia de Dios. Dios les bendiga.